Súper fáciles, sencillos y rápidos de realizar Miggly y Wiggly. Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins y en esta ocasión haremos estos divertidos personajes, los Miggly Wiggly. Espero y les guste y si es así, pues veamos la lista de materiales. Ocuparemos muy pocos materiales. El cuerpito de estos amigurumi yo los he realizado utilizando hilo La Abuelita, pero usted lo puede realizar también utilizando Sinfonía o el hilo que prefiera. La Abuelita y el Sinfonía se pueden combinar perfectamente. Para cada amigurumi he ocupado 20 gramos, o sea que esta madejita, La Abuelita, trae 50 gramos y nos alcanza perfectamente para los dos. Vamos a ocupar un poquito de rojo, en mi caso he decidido utilizar el rojo burdeos y un poquito de negro para las piernitas y los bracitos solamente. Algo más que necesitaremos pues será una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor para el detalle de los ojitos y el cabello. Para el hilo Sinfonía y La Abuelita yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, para el Sinfonía utilice 2.0 y para La Abuelita utilice también 2.5. Por supuesto ocuparemos tijera, agujita lanera, alfileres, relleno, también pegamento silicón para la base, pues estos amigurumis se sientan perfectamente. Eso lo vamos a lograr con una técnica que les estaré enseñando. Espero y si se anime a realizarlos y si es así, pues nada, comencemos. Iniciaremos por los brazos y las piernitas que son 4 piezas exactamente iguales. Las realizaremos utilizando hilo de color negro, pero yo le voy a hacer la demostración utilizando hilo de color gris. Tomamos el gancho de 2.5 milímetros e iniciaremos con un anillo mágico la primera ronda. Ya que esté seguro, realizaremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y le sigue un aumento. Un punto bajo y le sigue un aumento. Una última repetición, un punto bajo y un aumento. Habremos acabado esta ronda con 9 puntos y en la ronda 3 haremos precisamente 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la ronda 4 y última vamos a repetir 3 veces un punto bajo y una disminución y esta ronda la vamos a terminar con 6 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Un punto bajo y una disminución. Una última repetición. Un punto bajo y una disminución. Vamos a cortar la hebra dejando hebra lo suficientemente larga, pues la utilizaremos para cerrar y luego para 6 cadenas más. Extraemos. Vamos a retirar el marcador y esconder esta hebra. Coloquemos agujita lanera
Y una vez lista la aguja lanera, así vamos a cerrar, tomando solo las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente. Esta es la tercera, 4, 5 y 6. Cuando haya tomado 6 hebritas, jalamos bien fuerte y así se cerrará. Si usted desea colocar relleno, claro que sí puede hacerlo, pero yo no lo considero necesario. Una vez hecho esto, vamos a tomar el gancho y vamos a insertar donde más cómodo le sea, no es nada exacto. Ahí donde usted pueda introducir el gancho, tome una lazada y de este modo podremos iniciar 6 cadenas. 1, 2, no necesita hacerlas tan ajustadas, 3, 4, 5 y 6. Listas las 6 cadenas, extrae hebra, asegura un poquito y listo. Así nos habrá quedado. Recuerde que esto es solo demostración con el hilo de color gris. Quiero comentarle algo. En realidad yo he utilizado aquí el hilo Sinfonía de color negro y acá hilo gris de la marca La Abuelita y ambos quedan del mismo tamaño, que significa que puedo utilizar la marca que guste. Eso sí, siempre utilice hilo de color negro. Y listos los bracitos y las piernitas, vamos a dejarlos a un lado para realizar el cuerpito y en la medida que vayamos avanzando pues vamos a írselas colocando al cuerpo. Primeramente iniciaremos con un anillo mágico. En la ronda 1 realizaremos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podremos cerrar el anillo jalando bien fuerte. Coloquemos marcador y en la ronda 2 vamos a estar realizando 8 aumentos. Terminaremos esta ronda 2 con 16 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. Y sí, estaremos trabajando siempre en espiral. En la ronda 3 repetiremos durante toda la ronda un punto bajo y un aumento y terminaremos con 24 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y esto mismo repetiremos hasta finalizar la ronda. Iniciemos la ronda 4 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y terminaremos con 32 puntos. En la ronda 5 realicemos 32 puntos bajos, pero esta vez estaremos realizando punto bajo revés. Observe cómo yo introduzco el gancho por detrás del punto hacia adelante, luego lo paso por delante y hacia detrás. Así se realizan los puntos bajos revés. Ya tenemos tutorial listo en el canal y en la descripción de este vídeo usted puede encontrar el enlace. Si le resulta muy difícil, también puede realizar el punto bajo tomando solo las hebras traseras. Entonces, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando punto bajo revés hasta finalizar la ronda. Con el punto bajo revés logramos de que esta base nos quede un poco más plana que con el punto bajo tomando solo la hebra trasera, pero como siempre le digo, es a su comodidad. En las siguientes rondas, desde las 6 y hasta las 9, estaremos realizando 32 puntos bajos en cada ronda, tomando normalmente un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 9. Cuando termine la ronda 9, haremos una cadena solo a modo de asegurar por el momento para que no se nos vaya a deshacer el tejido. Vamos a retirar también el marcador
Y como puede ver, ya tengo una piernita colocada. La vamos a colocar haciendo que esta parte de del inicio de cada ronda pues nos quede hacia detrás. Una vez tengamos una piernita colocada, la segunda la vamos a colocar aproximadamente con 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es aproximado. Usted lo puede hacer perfectamente a su gusto. Y yo lo estaré haciendo como que quede por debajo, aquí de las cadenas que se forman después de haber tomado el punto revés. Así por debajo voy a insertar. Y una vez llegue hasta el tope de la última cadena, aquí dentro vamos a asegurar. Así lo estaré asegurando yo, usted lo puede hacer como guste. Halo bien fuerte. Y en la segunda puntada que dé, entonces voy a hacer el nudo de asegurar. Y una vez seguro, esta hebra no la necesita larga. Recuerde, estaremos colocando silicón como relleno y base aquí en esta parte, así que ya quedará seguro con la silicona. También podremos cortar este hilito del inicio. Y una vez ubicadas las piernitas, pues vamos a rellenar. Lo más importante a la hora de colocar la silicona es lograr que nos quede bien plana la base. Usted la va a acomodar en una superficie plana y mientras esté echando la silicona no lo va a mover del lugar para que le quede así de plano. De lo contrario, si le queda en forma redonda, pues no se le va a sentar muy bien. Listo esto, ya yo he ido calentando la silicona. Espera que la silicona esté bien caliente para que de este modo cuando derrita y caiga pues ya vaya tomando la forma de la base y no tenga que hacerlo usted. Vea, ahí está un poco dura y en la forma que caiga así se va a secar. No queremos eso, mejor esperemos a que esté bien caliente. Necesito mostrarle un poquito más de cerca en una superficie plana, así que estoy preparado. Vean, ahora está más derretida la silicona y simplemente vamos a dejar que caiga. Vamos a derretir y dejar que caiga. Intento que usted pueda ver bien, pero es un poco difícil en el vídeo. Tan solo va a ir dejando que caiga la silicona caliente y ella va a ir acomodándose a la superficie plana. Tenga bastante silicona a la mano y deje que caiga en los laterales. Vean cómo yo voy girando, pero sin levantar de la superficie plana. Realmente ya es suficiente. Mientras más silicón usted coloque, pues más grueso le va a quedar la base. Mejor será, pero yo considero que con esto ya es suficiente. Ya tienen todos los laterales. Y ahora nomás nos falta pues que seque y se ponga bien dura. Por favor, no comience a tejer nuevamente hasta que no esté bien dura para que no pierda la forma. Y una vez bien dura la base, este será el resultado. No se va a doblar y además cuando coloquemos relleno, pues esto no quedará botado hacia afuera, sino que seguirá quedando así planito. Vamos a continuar con la ronda número 10, donde estaremos repitiendo durante 4 veces 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Y repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la ronda con un total de 28 puntos. Durante las rondas 11 y 12 realizaremos 28 puntos bajos por cada ronda. 1,
2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda número 12. La ronda 13 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 3 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repitamos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces más y para terminar la ronda nos quedarán 2 punticos. Y en los 2 punticos que le han quedado haga 2 puntos bajos. 1 y 2 y habremos acabado esta ronda con un total de 24 puntos. Durante las rondas 14 y 15 realizaremos 24 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda número 15. Cuando acabemos la ronda 15 vamos a colocar los bracitos. Voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento y como puede ver ya yo he colocado un bracito justo entre las rondas 14 y 15. En las piernitas hemos dejado 6 punticos de separación, recuerdan, pues aquí vamos a dejar aproximadamente 8, esto puede ser a su gusto perfectamente. Vamos a contar, esta la he ubicado un poquito más al lado de la piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estaré colocando el otro bracito, perdón. Insertamos y una vez ahí, por dentro vamos a asegurar tal cual hicimos con la piernita. Estos hilos pueden quedar hacia adentro y formar parte del relleno y así ya habremos colocado piernitas y bracitos y podremos continuar con la ronda número 16. En esta ronda 16 estaremos trabajando solo en las hebras delanteras y repetiremos durante 12 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo tomando hebras delanteras solamente y en la siguiente hebrita delantera un aumento. Repitamos juntos, un punto bajo, hebra delantera y en la siguiente hebra delantera un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la terminaremos con un total de 36 puntos. La ronda 17 iniciémosla con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la terminaremos con 42 puntos. La ronda 18 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Repetiremos durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Repitamos 6 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 4 punticos para terminar la ronda. Y en los 4 puntos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda con un total de 48 puntos. Y desde la ronda 19 hasta la 25 estaremos realizando 48 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2,
3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 25. En la ronda 26 iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Y continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con un total de 42 puntos. En las rondas 27 y 28 realizaremos 42 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y la ronda 28. En la ronda 29 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue la disminución. Entonces volvamos a repetir 5 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán 3 puntos para terminar la ronda. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 36 puntos. En la ronda 30 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos con un total de 30 puntos. La ronda 31 la iniciaremos con un punto bajo y seguido una disminución. Repitamos durante 5 veces 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Entonces repetiremos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda. En los 2 punticos que nos han quedado, 2 puntos bajos, 1 y 2 y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. En la ronda 32 vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2 y seguido una disminución y estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la terminaremos con 18 puntos. Antes de terminar la ronda 32 coloqué relleno. Usted coloque el relleno cuando más cómodo le sea. ¿Qué cantidad de relleno? Pues es bien difícil de mostrarles, pero usted nada más asegúrese de que le quede bien relleno y pues no se le abran los puntos. Vamos a continuar con la ronda 33 donde estaremos repitiendo un punto bajo. Primeramente coloque el marcador. Un punto bajo y una disminución durante toda la ronda y esta ronda la vamos a terminar con un total de 12 puntos. En la ronda 34 y última realicemos 12 puntos bajos. Es muy fácil cerrar con 12 puntos bajos y ya usted lo verá. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar 12. Cuando termine la ronda 34 puede cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para ahora cerrar con agujita lanera. También puede retirar el marcador. Y cuando termine esta ronda, si lo cree necesario colocar más relleno, pues es el momento de hacerlo. Ahora sí, coloquemos agujita lanera. Así es como cierro la mayoría de nuestros amigurumis. Vamos a tomar solo las hebritas delanteras de cada punto, iniciando de adentro hacia afuera. Una, luego de afuera hacia adentro, 2 y así sucesivamente tomaremos las 12. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Y una vez más en la primerita, en la que iniciamos de adentro hacia afuera. Una vez tomadas todas las hebras, va a alar bien fuerte y de este modo se cerrará y vea cómo no queda pronunciado ni nada. Una vez hecho esto, yo no voy a asegurar ahí mismo, sino que voy a retirar hacia un ladito. Y aquí del lado pues voy a hacer un nudito, asegurar y esconder. Y listo, así nos ha quedado el cuerpito de Migli y acá tengo también el de Bigli. Ambos cuerpitos listos. Y hasta aquí esta primera parte. Ya en la segunda estaremos haciendo los detalles de cada uno y marcando la diferencia. Espero y esté disfrutando tanto de este tutorial como yo. La verdad que me divierte muchísimo. Si es así, déjeme saber con su like y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Si tiene alguna duda, le responderé tan pronto como pueda. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que reciba notificación cada vez que suba un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.